condúcela por juicio hacia los bienes eternos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis afanes. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene preparado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. El concepto que Jesús nos quiere, de una forma, vamos a decir, innovadora, hacer entender de autoridad a los cristianos, vamos a decir que cambia con el concepto que podemos decir que naturalmente tendemos a tener.
y de una forma especial en aquella zona oriental, una persona, un rey, un gobernador, alguien importante, tenía que hacerlo ver de forma que se viera en su ropa, en su casa, en su forma de vida, poniéndose como por encima. Y una de las características era que tenían gente a su servicio. Cuanto más poderoso era, más gente tenía a su servicio. Jesús nos dice que entre los cristianos no tenemos que tener esa mentalidad, sino que la mentalidad tiene que ser que el primero, el importante, entre comillas vamos a decir así, el que tiene autoridad es el que tiene que servir. La autoridad, el gobierno se tiene que traducir en servicio, tanto desde un punto de vista, vamos a decir, dentro de la Iglesia, como desde un punto de vista social. El cristiano, aquellos cargos que pueda tener en cualquier sitio, tiene que intentar que sean no para sentirse por encima de otros, no para tener debajo de su pie otros, sino para servir a los demás, como Jesús quiso enseñar. En concreto, vemos ese ejemplo, no solamente lo hizo de palabra, de obra también. Cuando estaba en la última cena quiso ponerse agachado a limpiar los pies a cada uno de los apóstoles y les dijo: yo, que soy vuestro maestro, he hecho esto, hacer vosotros lo mismo unos a otros. Porque es un poco la forma que tiene Jesús. Quiere que la sociedad se organice de esta manera. Por eso habla: los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen. Digamos que es un peligro, que uno cuando tiene mucho poder es fácil que caiga en ello, pero Jesús no quiere que sea de esta manera entre los cristianos. Y, repito, no solamente se refiere a dentro de la Iglesia, sino que se refiere también socialmente. Una concepción que por un lado trae una cohesión mucho más grande, hace un gran bien a la sociedad, tanto para la justicia como para la paz, como para el bienestar de las personas. Porque cuando hay tiranía, cuando hay injusticia, cuando se pisa a una persona o un colectivo o lo que sea, esto siempre trae males. Sin embargo, cuando hay una actitud de mutua ayuda, de servicio, desde arriba, etc., esto hace un gran bien, tanto a la persona como a la sociedad. A lo largo de la historia podríamos encontrar cristianos que lo han cumplido, que no lo han cumplido, que han estado en medio, pero algunos ejemplos impresionantes podemos encontrar, por ejemplo, así por decir uno a bote pronto, y con esto termino, un San Luis, rey de Francia, un rey poderoso de uno de los países más fuertes en aquel momento de Europa, que acudía él personalmente a hospitales de gente que estaba totalmente abandonada, a curar él mismo las heridas, a ayudar a aquellos pobres, tratando de poner su fortuna para que aquellos que estaban más desfavorecidos, y también a su hijo le enseñó de esa manera, diciéndole: esto es lo que nos enseña el Evangelio. Otros no habrán seguido, pero también vemos aquellos ejemplos grandes que han hecho un bien tanto a esas personas como a toda la sociedad. Pedimos a Jesús que también ponga en nosotros esa mentalidad suya del Evangelio que nos quiere traer, para que siempre veamos esa voluntad de ayudar, de servir a los demás. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos de una forma especial por aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Pedimos también por el viaje que va a hacer el Papa ahora a Irak, para que sea un momento de encuentro, de paz, sea un momento que haga bien espiritualmente a unos y a otros, y bien también socialmente. Roguemos al Señor. Escucha cada oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio de la Mira por bondad, Señor, la ofrenda que te presentamos y por este santo intercambio líbranos de las ataduras de nuestros pecados por Cristo nuestro Señor. Amén. Aunque tú aquí, ora y alzar, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenitatez, onekineta, onegan, zurieta jagoiko arguzti dunori Espiritu Santu arekin batean, ospeta entzat guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakusiak jarraituz, bildun gabe esan dezagun. Gure aita, zeruan zena, sabitu izaten Israel zena, eta horretik izerrenua, egin izerrenua, zituan zena, gure ake, emaitu zua, hartatu
nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino haz de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, cruceos fraternalmente la paz. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos que se convierta en causa de salvación eterna lo que quisiste fuera para nosotros prenda de inmortalidad por Cristo nuestro Señor. Amén. Aurintzuekin, benikaz aintzatela, hainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte